Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica, hoy hablaré de un tema que siempre es controvertido, debido principalmente al mito que se forma alrededor de la Virgen de Guadalupe, uno de los sucesos que definitivamente han contribuido a la farsa religiosa. Pero como en toda leyenda de la religión siempre hay una versión oficial. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entre las apariciones de la Virgen María, la tradición católica destaca la de la Virgen de Guadalupe, que se le apareció al indígena Juan Diego en 1531 en el Cerro del Tepeyac, y que después se convertiría en la patrona de México. La susodicha Virgen le pidió al indio que fuera hasta donde se encontraba el obispo Fray Juan de Zumárraga y le pidiera construir una iglesia en ese lugar. La Virgen mandó a Juan Diego a cortar unas rosas para llevárselas al obispo. Cabe mencionar que era invierno y pues francamente no había rosas y mucho menos en ese árido cerro en el cual se le ocurrió aparecer. Bueno, cuando Juan Diego se las entregó a Zumárraga, la imagen de la Virgen María se plasmó milagrosamente en el ayate del afortunado indígena. Es una María morena con rasgos mestizos. A finales del año de la aparición, en 1531, la tela fue guardada en una capilla construida ahí al pie del Cerro del Tepeyac. La imagen quedó allí hasta 1622, cuando comenzó en el lugar la construcción de una gran basílica. En 1709, cuando se terminó la obra, la tilma fue ubicada sobre su gran altar. Con el tiempo hubo que cerrar la histórica basílica, ya que su estado se estaba hundiendo y era insuficiente debido a la gran afluencia de gente. Y en 1976, el nuevo santuario, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, recibió finalmente la tilma con la imagen que hoy puede verse en lo alto, detrás del altar principal, protegida por un gran cristal, por cierto, blindado. El fenómeno fue investigado en 1980 por Jody Brand Smith y Philip Serna Callahan. El doctor Callahan, que no era científico sino doctor en religión y filosofía, llega a las siguientes conclusiones sobre la tilma que fue sometida a fotografía infrarroja: que la figura original, incluyendo la túnica rosada, el manto azul, las manos y la cara, son inexplicables, y que es asombroso que el tiempo no haya destruido la figura original en ningún punto. Tiempo después de la formación de la figura original, tal vez en el mismo siglo XVI, la luna y otras partes fueron agregadas por manos humanas, probablemente por alguna razón simbólica. Que otras partes como el ángel, los pliegues aztecas de la túnica, los rayos del sol, las estrellas y el fondo fueron pintados probablemente en el siglo XVII. La tilma fue por primera vez enteramente cubierta con pintura. A esto se debe que las alas del ángel tengan los colores de la bandera mexicana, ya que la bandera no se conocía en el momento de las apariciones. En definitiva, los resultados de Smith y Callahan apuntan a que la imagen de la Virgen procede de un milagro y todos los demás elementos fueron agregados después. Pero el prodigio sería aún mayor. En la pupila de la Virgen había quedado impresa la imagen del propio Juan Diego. Algunos hasta afirman que el dibujo de la tela tiene temperatura corporal y que ha sido medida con termómetros. Pero no para ahí la cosa, Algunos aseguran que la imagen te sigue con la mirada, lo que indicaría que es la propia Virgen María la que permanece viva en esa tela. Todo lo relacionado con esta aparición ha creado un verdadero fanatismo en México. La veneración de esta Virgen es uno de los pilares de la mexicanidad. El culto a esta Virgen, por lo menos en México,
es un ejemplo de fusión de religiosidad y nacionalismo. Se podría decir, irónicamente, que en México hasta los ateos son guadalupanos. Se estima que actualmente más de 20 millones de personas entran cada año en la Basílica de Santa María de Guadalupe, con lo que sería el santuario más visitado de la cristiandad, muy por arriba de Fátima o de Lourdes. Juan Diego fue beatificado en 1990 y canonizado en el 2002, en ambos casos por Juan Pablo II. Ahora bien, existen muchos críticos cuyos argumentos apuntan a que todo esto es falso. No solo cuestionan las apariciones, sino que ponen en duda la existencia histórica del indio Juan Diego. Desde un comienzo, incluso sacerdotes católicos intentaron desenmascarar este fraude. Ya en 1556, el fraile franciscano Francisco de Bustamante desacreditó los orígenes sagrados de la imagen, diciendo en un sermón que esa devoción era muy perjudicial para los nativos porque les hacía creer que la imagen hacía milagros, y asegurando públicamente que la pintura había sido realizada por el indio Marcos Zipac de Aquino, lo que le valió muy severos cuestionamientos. Y en pleno siglo XIX, Fray Servando Teresa de Mier fue excomulgado, casi linchado, encarcelado, despojado de sus libros y mandado a meditar a España, por el simple hecho de haber calificado la aparición como una leyenda. Incluso hoy hay controversia entre los propios eclesiásticos y dos libros reflejan esta oposición que se planteó en 1996. Juan Diego, el águila que habla, escrito por el cardenal Norberto Rivera, que fue el principal promotor de la canonización del indio, y La búsqueda de Juan Diego, del sacerdote y profesor Manuel Olimón Nolasco, que se oponía a la canonización porque no había pruebas suficientes de la existencia histórica de Juan Diego y consideraba todo esto como un cuento de hadas como el de la Cenicienta. El sacerdote católico Stafford Poole desacreditó la historicidad de Juan Diego, dijo que todo el cuento era una ficción. Un ensayo del historiador e investigador mexicano Edmundo O'Gorman desmonta este culto mariano inventado por sacerdotes españoles unos 30 años después de que terminara la conquista. El culto a la imagen de la Virgen en la ermita del Tepeyac comenzó hacia 1555 o 1556 y no en 1531 como hasta hoy se asegura. Existen documentos que así lo dicen explícitamente. Se supone que esta veneración fue promovida por el dominico español Alonso de Montúfar, segundo arzobispo de México, continuador de la tarea de su predecesor, Fray Juan de Zumárraga, en la organización de la naciente iglesia, para impulsar una forma de catolicismo tradicional y contrarreformista que tenía uno de sus pilares en el culto mariano. Casi inmediatamente, los españoles de México impusieron a esa imagen el nombre de Guadalupe. Le pusieron así por el parecido de la imagen con la Virgen de Guadalupe de Extremadura. El relato de las apariciones de la Virgen a Juan Diego lo redactó en aquel tiempo el indio Antonio Valeriano. Fray Servando Teresa de Mier hizo notar que la historia de Juan Diego parecía más un auto sacramental que una narración histórica. Aquí reside la clave que permite ver el relato de Valeriano en su justa dimensión. Se trata de una obra alegórica escrita para la explicación de la fe, como tantas otras que produjeron los franciscanos. El relato en que se basa la aparición mariana, dándole el estatus de divino a la pintura de la Virgen de Guadalupe, se recoge por primera vez más de un siglo después de su supuesta aparición en un libro en español, Imágenes de la Madre María de Dios de Guadalupe, que fue escrito en 1648 del jesuita criollo Miguel Sánchez y el sacerdote también criollo Luis Lazo de la Vega. Incorpora el texto del Nicán Mopouá, atribuido por la tradición al indígena Antonio Valeriano. Este documento es aceptado y respaldado por la Iglesia Católica. Algunos autores sostienen que el libro de Lazo de la Vega es simplemente traducción al náhuatl del de Sánchez. Por otra parte, este último autor
afirma en su prólogo que buscó papeles y escritos tocantes a la santa imagen y su milagro, pero que no los encontró. El Nicam Mopouá es el relato de lo que Juan Diego supuestamente le contó a Valeriano, que era un indio educado y convertido al cristianismo. Está escrito en lengua náhuatl y su título se forma simplemente con las primeras dos letras del cuento, las dos primeras palabras del cuento. No existe ningún relato de la Virgen de Guadalupe o Señora del Tepeyac entre 1531 y 1649. O sea, 118 años de vacío durante los cuales a la pintura no se le consideró como una cosa divina, sino como una simple pintura. El Nicam Mopouá informa de la aparición y ahí empieza a dar forma a la leyenda tal como hoy se conoce, diciendo, entre otras cosas, que la Virgen ordenó a Juan Diego que se presentara ante el primer obispo de México, que era Fray Juan de Zumárraga, pues para decirle que le construyeran un templo ahí en el cerro. Pero según Joaquín García y Casbalceta, el más reconocido historiador mexicano del siglo XIX, que era católico, Fray Juan de Zumárraga nunca documentó este hecho ni la aparición, y en sus epístolas no hace ninguna alusión al milagro guadalupano. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque Fray Juan de Zumárraga no estaba en México cuando supuestamente ocurrieron las apariciones. Fue llamado a España a principios de 1531 y regresó hasta 1534. Es más, años después de su propia orden, a la que pertenecía Fray Juan de Zumárraga, desautorizaba la devoción a esta Virgen. Y Casbalceta concluye negando la historia de la aparición e indicó en un informe confidencial al arzobispo Labastida en 1883 que nunca existió la persona llamada Juan Diego. En este informe demostraba que la historia de la Virgen de Guadalupe surgió en 1648 de la mano del libro del jesuita Miguel Sánchez, recopilando todo lo que se sabía en la época sobre este fenómeno y dándole el empujón inicial a la creación del mito. En 1895, el obispo de Tamaulipas, Eduardo Sánchez Camacho, fue forzado a renunciar a su cargo por considerar que el culto guadalupano era una mentira de la que se servía el clero para abusar de un pueblo crédulo y en su mayoría ignorante. En 1995, Guillermo Schulenburg, abad de la Basílica de Guadalupe, junto con un grupo de canónigos de la Basílica, cuestionó públicamente la aparición de la Virgen. Aseguró que el indio Juan Diego era un símbolo, no una realidad, indicando que nunca hubo pruebas de su existencia, lo cual le valió ser acusado de hereje y anticatólico. Esta declaración la hizo justo cuando el Vaticano estudiaba la canonización de Juan Diego, lo cual Schulenburg calificó de grave. La Virgen de Guadalupe es el símbolo de la lucha de México por independizarse de España. Cabe señalar que, ante la postura de Schulenburg, el Vaticano ordenó una investigación y al finalizar esta investigación se consideró probada la existencia real de Juan Diego. Del estudio de la imagen y de la tela en que está impresa surgen las mayores críticas a la veracidad de la aparición. En 2 ocasiones la pintura de la Virgen fue restaurada por José Antonio Flores Gómez. No le quedó duda, se trataba de la obra de un artista, no el producto de un milagro. El restaurador cuenta que en 1947 el entonces abad de la Basílica de Guadalupe lo contactó en secreto para que restaurara la imagen. José Antonio Flores dijo en aquella entrevista que una restauración implica pintar las paredes dañadas, no toda la imagen, porque eso ya es repintarla, que es otra cosa, de manera que le metió mano a una parte de la túnica, pero no a las estrellas estampadas en ella, porque ya estaban repintadas. Usó pinturas de agua por necesidad. Estas pinturas tenían que ser de las disueltas en agua y no en aceite, porque eran de las que se usaron originalmente. ¿Qué significa esto? Pues que las estrellas les han quitado o agregado picos durante las distintas restauraciones. Antes de esta restauración hecha por José Antonio Flores, otros restauradores ya le habían dado retoques a la imagen.
Eso lo notó el restaurador desde la primera vez que intervino y está seguro de que otros intervinieron después de él. También tomó fotografías a la imagen, pero las personas de la basílica le pidieron los rollos y tuvo que entregarlos, fíjense nada más. En 1973 fue solicitado nuevamente este restaurador, esta vez por el abad Schulenburg. De entrada, Schulenburg lo sorprendió cuando le dijo con naturalidad que la pintura era una obra humana y quería que no sufriera más alteraciones, así llamaba a él a los retoques. No creía en el milagro, eso sí, fue muy respetuoso de la devoción popular y lo contrató solo para que le diera una limpieza al lienzo. Los restauradores que han intervenido lo han hecho con exagerada discreción, nunca lo han querido confesar y él mismo, este restaurador, se obligó a callar por seguridad. Él sentía temor, pues era lógico que su seguridad fuera comprometida viviendo en un medio en el que todas las familias son guadalupanas y la mayoría cree pues en este milagro. 9 años después, en 1982, el mismo abad Schulenburg pidió otro estudio al restaurador de arte José Sol Rosales, el exdirector del Centro Nacional de Registro y Conservación para Obras e Inmuebles del Instituto Nacional de Bellas Artes, aquí en México. El experto examinó la imagen e informó que la imagen está pintada sobre una tela de lino y cáñamo. Tradicionalmente se ha dicho que esta obra está ejecutada sobre el lienzo desnudo. Esto es totalmente falso, pues es evidente la presencia de una preparación de color blanco, de un grosor que podría considerarse medio y aplicada irregularmente. La pintura es ejecutada usando diversas variantes de la técnica modernamente conocida como temple. En conclusión, la imagen ha sido realizada con materiales y métodos coincidentes con los de un trabajo humano del siglo XVI. El contenido de este informe fue enviado al Vaticano, pero según relata en una de sus cartas el propio Schulenburg, se dieron perfecta cuenta de que reunía todas las características de una pintura hecha por mano humana, con el deterioro propio de la antigüedad de la imagen misma. Dicho examen lo enviaron a esa sede, al Vaticano, ¿verdad?, como un signo de honestidad y de amor a la verdad. El consultor histórico del Vaticano ni siquiera mandó a analizar la imagen de la Guadalupana para comprobar que efectivamente fue hecha por un pintor del siglo XVI y no producto de un milagro. El mencionado cardenal Rivera, arzobispo de México y por supuesto proaparicionista, encargó a Leoncio Garza Valdés, especialista que había trabajado previamente en el Ciudad de Turín, un estudio acerca de la imagen de la Virgen. El experto publicó los resultados en su libro Tepeyac, 5 siglos de engaño. El puro título ya lo explica todo. Inspeccionando las fotografías que tomó de la toga con filtros especiales, el técnico encontró 3 imágenes superpuestas. La primera, la más antigua, aparenta ser copia del altorrelieve de madera de 1498 de la Virgen de Guadalupe que se encuentra en Extremadura, España, con un bebé en sus brazos. Existen documentos del siglo XVI, cuando esta Virgen aún no se había cubierto con la segunda, que hablan sobre las similitudes entre las dos vírgenes. El franciscano Domingo Guadalupe Díaz y Díaz también indica que en esa Virgen de Extremadura se inspiró Marcos Hipac de Aquino para pintar la primera guadalupana. La imagen antigua es muy distinta a la actual. Se observa la presencia de un niño desnudo en sus brazos y no tiene manto sobre su cabello. La segunda imagen sería la misma Virgen de Extremadura, pero con rasgos indígenas, encontrándose desplazada 15 centímetros hacia la derecha de la imagen actual. La tercera es la Virgen de Guadalupe del Tepeyac, tal y como se conoce hoy en día. Junto con la primera se encontró las iniciales MA, seguramente del pintor indígena Marcos Aquino, quien había pintado esa guadalupana a instancias del arzobispo Alonso de Montúfar, y tiene la fecha de 1556. La segunda imagen fue datada en el siglo XVII, al igual que la actual. Estas dos últimas fueron probablemente pintadas por el artista Juan de Arroy.
En el Archivo General de la Nación, un documento de 1625 testifica que se le pagó a este artista por haber pintado la segunda imagen. Se cree que también pintó la actual. Al igual que la primera, la segunda imagen se cubrió con una capa de pintura blanca para poder después hacer la tercera. En una entrevista, Garza Valdés expresó que realmente Juan Diego no existió y pone como prueba las 3 vírgenes pintadas que él encontró. Incluso los estudios de Smith y Callahan, que son proaparicionistas, mostraron que la tilma había sido repintada y retocada en varias ocasiones, reportando, como vimos, que se añadieron el ángel, la luna, los bordes dorados del manto, los rayos solares, los adornos de la túnica, las estrellas, y se suprimió una corona dorada. El propio Nican Mopua se dice que la cabeza de la imagen se inclina hacia la derecha y encima sobre su velo está una corona de oro. Basta con observar copias antiguas de la imagen y compararlas con el original actual para ver que efectivamente la Virgen aparecía coronada y hoy no. ¿Por qué la Virgen de Guadalupe tenía inicialmente una corona? Según los entendidos, la razón es que esta Virgen está inspirada en la Virgen de Extremadura. La eliminación de la corona se produjo aparentemente en 1887. En junio de ese mismo año, cuando se procedía a efectuar unas fotografías de la imagen, se descubrió que la corona había desaparecido. Según confesó el pintor Rafael Aguirre, el autor de la eliminación fue su maestro, José Salomé Piña, por encargo del clero que deseaba que se celebrara la coronación de la Virgen. Una vez suprimido el obstáculo, el 12 de octubre de 1895 se procedió a la ceremonia con el visto bueno del Papa León XIII. El promotor de la adulteración de la imagen y de su posterior coronación fue Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, arzobispo de la Ciudad de México, en un intento de asociar a la Virgen de Guadalupe con el movimiento clerical y conservador. O sea, la principal causa de estos hechos fue una cuestión política entre el clero y los diferentes gobiernos que atentaban contra los intereses de la Iglesia en el siglo XIX. Para explicar al pueblo la desaparición de la corona, el arzobispo, imagínense, les dijo a todos que fue un milagro, que milagrosamente había desaparecido la corona de la Virgen, lo que desmontaba que ella pedía una nueva corona. O sea, le quitaron una, la que estaba pintada, y le querían poner otra de metal encima. Y esto dijo que era un milagro y que la Virgen estaba diciendo claramente que quería ser coronada. Sean cual sean los entretelones de esta historia, lo que quedó bien claro es que la corona inicial no era una cuestión milagrosa, sino que estaba pintada y se la pudo eliminar raspándola, para luego retocar el área con técnicas convencionales. Una primera crítica es la del tamaño de la tilma. Considerando que se coloca sobre los hombros, Juan Diego debería de haber medido más de 2 metros para que no la pisara al caminar, cosa absolutamente imposible para un indígena mexicano, que en esa época la estatura por medio era, si acaso, de unos 60 para los indígenas. Los fieles guadalupanos creen que la tilma milagrosa está hecha de maguey, que se usaba para la fabricación de fibras textiles. El primer estudio de la tela se remonta al año de 1666 por algunos pintores de aquel tiempo. Ellos comunicaron que la pintura no tenía una preparación de fondo, por lo tanto era imposible que la imagen hubiera sido pintada al óleo o al temple. Además, el maguey es un material extremadamente deteriorable y no hubiera durado casi intacto 135 años hasta ese momento y menos 500 años hasta hoy. Pero los restauradores Rosales y Flores Gómez y el microbiólogo Garza Valdés comprobaron que la tela sobre la que fue pintada la imagen es de cáñamo y lino, no de fibras de maguey. A pesar que en 1946 el Instituto de Biología de la Universidad Nacional de México afirmaba que las fibras de la tilma pertenecían a un maguey. Hay una controversia tremenda. Y hay otra controversia, el cáñamo, como sabemos,
viene siendo extraído de la planta de la marihuana, según sé. O sea, ya entiendo por qué la gente se vuelve tan adicta a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Según sostienen los proaparicionistas, hay una controversia sobre las estrellas que cubren el manto. Estos aparicionistas dicen que las estrellas pintadas en el manto reproducen las constelaciones en el cielo que había el día de la aparición, representando las 46 estrellas más brillantes del Valle de México. Pero pues esta fantasía se desmonta muy fácilmente. En primer lugar, muchos estudios previos, tanto a favor como en contra del milagro, coinciden en que las estrellas son es una adición humana. Han sido pintadas, repintadas y modificadas por manos de restauradores y pintores. En segundo lugar, el argumento escéptico más lógico en contra de este fenómeno es la posibilidad de ajustar virtualmente la disposición de las estrellas en el manto a cualquier grupo de estrellas en el cielo. Esto es descabellado, ya que una persona con mucho tiempo, imaginación, un modelo a encontrar y un marcador, pues pueden unir los puntos de un cuadro hasta reproducir lo que se busca, ¿verdad? O lo que se desea. El tema de las imágenes humanas en los ojos de la guadalupana es otro tema apasionante. ¿Y qué me dicen de los ojos de la Virgen? Ese asunto podría ser el tema de una sola fosa escéptica. En un primer momento se habló de la imagen de un hombre con barba reflejada en el ojo derecho de la Virgen. Alfonso Marcué, quien era el fotógrafo oficial de la antigua Basílica de Guadalupe, fue el primero en observarlo en 1929, examinando fotografías. Pero esta observación fue hecha luego de una restauración poco afortunada del rostro y los ojos de la imagen, ya que esa figura no existe en las fotografías tomadas en 1923 por Manuel Ramos. Más recientemente, y aprovechando nuevas tecnologías, se habla de 13 figuras en los ojos de la Virgen. y bueno, hasta hubo un atentado. El 14 de noviembre de 1921, como antecedente de la llamada Guerra Cristera, que fue un conflicto armado en México entre 1926 y 1929, ocurrió un atentado en la antigua Basílica de Guadalupe con la finalidad de destruir la imagen de la imagen de la Virgen, pues, ¿no? Una bomba oculta dentro de un arreglo floral estalló en el altar mayor, pero al cuadro no le pasó nada. Un crucifijo de latón que se conserva y es venerado se dobló, por lo que muchos indicaron que fue un milagro que evitó que le pasara algo a la imagen. No se ha aportado ninguna explicación del fenómeno, aunque nadie se ha molestado en estudiarlo. Para ello habría que haber efectuado un minucioso estudio de la explosión, la dirección de la carga explosiva, la naturaleza y tipo de explosivo, posibles obstáculos que encontró la dinamita en su estallido y que quizá preservaron el cristal y a la imagen. Todo ello nos proporcionaría una idea más precisa de lo que sucedió en el interior de la basílica en 1921. Y el parecido con la Virgen española, bueno, si bien no es segura la influencia pictórica de la Virgen extremeña, numerosos autores concuerdan en que el relato de la aparición de la guadalupana tiene muchos puntos en común con el de la aparición en España. La devoción a la Virgen de Extremadura, que profesaban buena parte de los conquistadores, puede haber servido como canal histórico de transmisión. Algunos aseguran que Hernán Cortés trajo una pieza en madera de la Virgen y que en ella se basaron para hacer la mexicana. El Cerro del Tepeyac había sido un centro de devoción religiosa para los habitantes del Valle de México. Ahí se encontraba el santuario de la diosa azteca conocida como Tonantzin. El templo de Tonantzin fue destruido completamente como resultado de la conquista. Los franciscanos decidieron mantener en el lugar una pequeña ermita. Esta decisión ocurrió en el marco de una intensa campaña de destrucción de las imágenes de los dioses locales, a los que se veía como una amenaza para la cristianización de los indígenas. Por añadidura, en 1555, la ermita fue remodelada y en ella empezó convenientemente a aparecerse la Virgen María.
El objetivo era sustituir entre los indígenas el culto a la diosa Tonantzin por el de la Virgen María, y Juan Diego sería el mediador ideal entre la nueva divinidad foránea y los indígenas. Moisés baja del Sinaí con las tablas de la ley, Juan Diego baja del Tepeyac con las flores. ¿Y qué me dicen de los ojos? Bueno, sigamos hablando de los ojos de la Virgen de Guadalupe. ¿Puede concebirse algo más grotesco? Pero lo más burdo es esa imagen de un tipo con barba y bigotes, el cual supuestamente es el mismísimo indígena Juan Diego. Y yo, como cualquier persona con algo de raciocinio, me podría preguntar, ¿cómo puede el indio reflejarse en el ojo de la Virgen cuando se encontraba detrás de ella mostrando su tilma? Particularmente descabellada y desacreditadora, y que ya provocaría hilaridad, es la afirmación de un supuesto científico que se atrevió a afirmar que los ojos del obispo Zumárraga reflejan a su vez la figura del indio Juan Diego. Luego en 1951, José Carlos Salinas Chávez, dibujante, descubrió la misma imagen mientras observaba con una lupa una fotografía de la Virgen de Guadalupe. La vio reflejada también en el ojo izquierdo, en la misma ubicación en donde se proyectaría en un ojo vivo. En 1956, el doctor mexicano Javier Torroella Bueno hizo el primer reporte médico de los ojos de la Virgen de Morena. El resultado funciona como cualquier ojo humano, es decir, hay un triple reflejo de los objetos localizados enfrente de los ojos de la Virgen y las imágenes se distorsionan por la forma curva de sus córneas. El mismo año, el oftalmólogo Rafael Torija examinó los ojos de la Santa Imagen y confirmó la existencia de la silueta en los dos ojos de la Virgen que había descrito el dibujante Salinas Chávez. A partir de 1979, el doctor en sistemas computacionales José Asté Tonsman fue descubriendo el misterio que encierran los ojos de la guadalupana. Descubrió el reflejo, fíjense nada más, de 13 personas en los ojos de la Virgen Morena a partir de una imagen del tamaño de 4 a 5 micras, más chica que un glóbulo rojo que mide 7 micras. La pareidolia es un fenómeno psicológico en el que un estímulo vago y aleatorio, generalmente una imagen, es percibido erróneamente como una forma irreconocible. Todos la hemos practicado cuando miramos un cielo con nubes y buscamos en ellas figuras conocidas. Con un poco de imaginación se puede atribuir formas humanas a manchas amorfas producidas por la acumulación de pintura. Quien observe las pequeñas manchas en el ojo de la Virgen de Guadalupe, sin idea preconcebida, notará que realmente no se ve nada, salvo que alguien lo vaya guiando y le diga lo que debe ver. Pero, ¿por qué no hay estudios más recientes realizados por investigadores independientes, ¿no?, con la tecnología de hoy en día? Sencillamente porque las autoridades eclesiásticas no lo permiten. El imperio guadalupano está centrado en la Villa de Guadalupe, un complejo de edificios religiosos en torno al Tepeyac, la nueva basílica, centro neurálgico donde se expone la Sagrada Tilma, la antigua basílica, el Museo de la Basílica, el exconvento de Capuchinas, la Capilla de los Juramentos, la parroquia de indios que ocupa supuestamente el lugar del santuario original, la Capilla del Pocito, que cubre el Pocito o fuente donde habría surgido milagrosamente un manantial en el lugar donde Juan Diego recogió las rosas, y el Cerro del Tepeyac como decorado natural. El complejo recibe cada domingo alrededor de 200,000 visitantes, cifra que lo coloca por encima de otros santuarios como Lourdes en Francia y Fátima en Portugal. Es el santuario católico más visitado del mundo y significa una importantísima e inagotable fuente de ingresos. Cada año el recinto guadalupano recibe cerca de 23 millones de visitantes, cifra 3 veces mayor que el de la propia Basílica del Vaticano. Los fieles hacen contribuciones mediante el pago de diezmo que se destina al óbolo de San Pedro. También se cobra por la contratación de misas y otros servicios. El 11 y 12 de diciembre, que es la fecha de esta Virgen,
en esta fecha, como digo, se conmemora la aparición de la Virgen, son de alrededor de 20 millones, imagínense, 20 millones de personas en 2 días que acuden a esta celebración. Esto se traduce en ingresos millonarios de este lugar, solo en estos días, repito. Guillermo Schulenburg, último abad de la Basílica de Guadalupe, falleció en el 2010. Fue él quien, en medio del proceso de beatificación de Juan Diego, envió una carta a Juan Pablo II negando la existencia del indígena. Esto generó oleadas de reacciones impulsadas desde las oficinas de Rivera Carrera, el arzobispo de México, no tanto por atentar contra la fe del pueblo mexicano, sino por hacer temblar las bases del gran negocio guadalupano. No es lo mismo que cualquier ciudadano cuestione la existencia de Juan Diego a que lo haga alguien con la investidura del abad de la basílica. Pero la jerarquía católica no perdona, y mucho menos a quienes atentan contra su principal negocio, la explotación de la fe. Schulenburg fue obligado a renunciar y condenado a la soledad y marginación. A su entierro concurrieron solo algunos familiares y amigos. Con su fe, millones de feligreses generan recursos multimillonarios para la Iglesia Católica, sobre los cuales, hay que recordar, la institución no paga impuestos. ¿A quién le interesa matar a la gallina de los huevos de oro? En definitiva, no se puede negar que la Virgen de Guadalupe es un ícono de la identidad de la sociedad mexicana actual y de su unidad histórica. Es necesario reconocerla como un fenómeno social, más allá de lo religioso, de indudable capacidad integradora y aglutinadora de la población, y ha tenido un relevante papel en la historia nacional mexicana. No pretendo aquí cuestionar tal cosa, ni que las personas veneren imágenes, si eso es lo que creen, ni debatir sobre las idiosincrasias de las culturas mexicanas. Pero sí denuncio frontalmente que la Iglesia invente falsedades para manipular a la gente. Bueno, amigos, hasta aquí la fosa en video del día de hoy. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.